¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Bueno, Romanos capítulo 1, ¿sí? Estuvimos leyendo ya. Esta va a ser la segunda parte del sermón que empezamos a ver el domingo pasado. El título de estos sermones es El Evangelio y su autoridad en el ministerio cristiano. Sí, esta va a ser la segunda parte. Y en el sermón anterior ya hablamos, ¿no?, acerca del Evangelio, y este no va a ser distinto. Hablamos de cómo el Evangelio de Dios viene a dar autoridad divina a cada ministerio cristiano, a cada iglesia local. Va a ser este el tema central del sermón de hoy. Vamos a seguir hablando de este Evangelio, de esta buena noticia, en la cual dijimos que Dios entra a nuestra caja, ¿sí? Esa caja en la que los seres humanos estamos encerrados, esta caja que no tiene ventanas, no podemos ver más allá, no podemos ver ni conocer al Creador, no podemos salir fuera. Y Dios entra a nuestra caja y nos salva del castigo, del dominio del pecado y de sus consecuencias. Lo natural no puede salir fuera de la caja y ver a lo sobrenatural, pero lo sobrenatural sí puede. Dios, que es sobrenatural, entra en la caja y nos libra de la ceguera del pecado y del castigo también. Esto es el Evangelio. El Evangelio es esto: Dios haciéndose hombre, viviendo la vida que nosotros no podíamos vivir, muere en nuestro lugar para eliminar nuestra rebelión contra Él, poder perdonar nuestros pecados y nosotros estar en paz con Él. Esto es el Evangelio. Pero tristemente, al mirar el universo cristiano, evangélico del día de hoy, con dolor, otra vez podemos darnos cuenta que lo que se enseña y lo que se vive en cada congregación, en la mayoría de los casos, tiene poco o nada que ver con el Evangelio, el tema central de la Biblia. Y no es que nos encante hablar de cómo está la situación en la iglesia en Argentina, sino que el tema del sermón nos lleva a esto. El Evangelio da autoridad divina a cada ministerio cristiano. Y vemos que lo que se enseña y predica no tienen poco o nada que ver con el tema central de la Biblia, que es el Evangelio. La historia otra vez de cómo los hombres nos rebelamos contra nuestro Creador y Él se hace un hombre para venir a rescatarnos. Este hombre que es Jesucristo vive una vida intachable y siendo el único hombre realmente santo, muere como nuestro sustituto en la cruz. Él es sepultado y resucita al tercer día con poder, confirmando que es el Hijo de Dios y que es Dios a la vez. Y hace esto para poder dar su perdón para nosotros y así ser el Salvador de los hombres. Esto es el Evangelio. Y hoy no se ve, no se enseña. Por lo general los mensajes que se suelen escuchar con distintos matices, ¿no?, son como inyecciones motivacionales, ¿sí? Inyecciones de autoestima. Y se nos muestran por ahí las historias del Antiguo Testamento como algo totalmente desconectado de Cristo y el Evangelio. Y estas historias del Antiguo Testamento que las leen y las usan mal y toman estas historias como alegorías. Buscan supuestos detalles espirituales en las narrativas que dan unos supuestos principios espirituales para poder tener más éxito y ser más prósperos. O acerca de cómo podemos ser más bendecidos
y zafarnos de los problemas o tristeza de la vida lo más rápido posible. Y eso no es el Evangelio. Tienen poco o nada que ver con la persona de Cristo y su misión principal en este mundo, que es ser el Salvador de los pecadores. Y hoy tenemos evangélicos, y lo puse entre comillas acá, que no entienden el Evangelio. Terrible. Evangélicos que no entienden, no pueden explicar el Evangelio. Y como no lo entienden, tampoco lo pueden vivir. Y cuando se menciona a veces y muy a veces la cruz, es para decirnos que Cristo murió para que nosotros podamos alcanzar cosas. Son cristianos que no están siguiendo a Cristo, sino que siguen sus propios objetivos y quieren usar a Dios para poder alcanzarlos. Y el diagnóstico de las iglesias de Argentina, tristemente, es desalentador. Recordemos esto, hermanos, cuando una congregación pierde el Evangelio, deja de ser iglesia. No importa lo que diga el cartel que está afuera, no importa que tengan un programa en la radio, no importa que tengan un programa en la tele, no importa que salgan por internet, dejaron de ser iglesia del Señor. Sin embargo, existen hoy un montón, y siempre han existido iglesias que se han mantenido fieles al Evangelio de Dios. Y ellas tienen que ser de mucho ánimo para nosotros y de mucho ejemplo, ya que somos una iglesia tan jovencita, tenemos que aprender de ellos y nos sirven de ánimo. Estas iglesias fieles entienden que la autoridad de su ministerio cristiano a lo largo de los años está dada únicamente por el Evangelio de Dios. El texto de hoy sigue haciendo énfasis en el mismo tema. El mensaje central de este sermón y el siguiente, nos va a quedar uno más, será hablarnos acerca de que el Evangelio verdadero da autoridad divina al ministerio cristiano. Y ya vimos una de estas, y el texto lo explica, ¿no? Da 4 razones fundamentales. Ya vimos una en el sermón anterior, que nos decía que el Evangelio verdadero es portado por los cristianos verdaderos. Y hoy vamos a ver las 2 siguientes, que el Evangelio verdadero es prometido por el Antiguo Testamento. ¿Por qué decimos que el Evangelio da autoridad divina al ministerio cristiano? Bueno, porque este Evangelio es prometido por el Antiguo Testamento. Y también vamos a ver que el Evangelio verdadero está centrado en la persona de Cristo. Por eso le da autoridad a cada ministerio cristiano. ¿Sí? Vamos a dejar el otro para el sermón siguiente. Entonces podemos resumir el mensaje central de estos 7 versículos que leímos como lo siguiente. El Evangelio verdadero es vivido y predicado por los cristianos verdaderos. Personas santas que viven y predican acerca del mensaje que fue anunciado y prometido por el Antiguo Testamento, el cual está completamente centrado en la persona de Cristo. Este Evangelio verdadero es el único medio que Dios usa para salvar del castigo y del control del pecado a los que Él eligió amar con un amor especial. ¿Sí? En el sermón anterior, como dije, vimos que el verdadero Evangelio da autoridad al ministerio cristiano porque produce creyentes que son genuinos, que son portadores del Evangelio. Y hoy vamos a ver estas 2. El Evangelio de Jesucristo, lo vuelvo a repetir, da autoridad al ministerio cristiano porque fue completamente anunciado y prometido en el Antiguo Testamento. No es un invento nuevo. El Nuevo Testamento no está desconectado, desvinculado del Antiguo. Están perfectamente vinculados. ¿Se escucha bien el micrófono? Y también vamos a ver que la autoridad del ministerio cristiano está basada, es que porque tiene como tema central a la persona de Cristo. Cristo es el Evangelio. Sin el Evangelio la iglesia deja de ser iglesia. Pero también sin Cristo el Evangelio deja de ser el Evangelio. Ya no es el Evangelio de Dios. Ya no son las buenas noticias de Dios. Se convierte en algo sin sentido y también falso. Uno puede llamarse evangélico si realmente entiende y vive el Evangelio.
uno puede llamarse cristiano si realmente tiene a Cristo y lo está siguiendo. Primera de Juan 5:11 nos dice, y este es el testimonio. El testimonio y evangelio son acá intercambiables, podemos decir literalmente. Y este es el evangelio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Amén. Y vamos a empezar a ver la siguiente de estas razones. Vamos a leer desde el versículo 2. El Evangelio da autoridad al ministerio cristiano porque este Evangelio había sido prometido en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice el versículo 2. Está hablando acerca del Evangelio de Dios, versículo 1. Nos dice que Él había prometido este Evangelio antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Este Evangelio en el cual los creyentes, ¿sí?, los hijos de Dios somos portadores, es algo que Dios que había hecho había prometido antes. El verbo en griego que se usa acá es el verbo en griego propangelo, que quiere decir prometer antes. Antes prometido. Es decir, este Evangelio que anunciamos es antes prometido, ya estaba antes prometido. No es un invento nuevo. Este es el punto, no es un invento nuevo. El Evangelio no es un invento nuevo en el día de hoy, obviamente. Muchas personas lo conocen, pero no era algo estrictamente nuevo en los días cuando la iglesia nacía en el mundo. Y presten atención que lo que quiero decir, porque esta confusión que tenían las personas de aquel entonces era uno de los principales problemas que enfrentaban los creyentes de aquella época. ¿Sí? Una de las principales acusaciones que recibían nuestros hermanos era algo como esto. Ustedes, cristianos, nos quieren traer cosas nuevas. Ustedes no tienen nuestras mismas doctrinas. No guardan nuestras tradiciones, no se lavan las manos como nosotros, no oran como nosotros, no ayunan como nosotros, no ofrendan como nosotros. El asunto es que los que habían menospreciado o malinterpretado las profecías del Antiguo Testamento eran los mismos judíos de la época. Por eso estaban tan confundidos y esto les parecía nuevo. Ellos habían puesto sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Y por haber hecho esto, habían creado un montón de costumbres y prácticas totalmente erradas, por motivo de haber despreciado la Biblia, la palabra de Dios que tenían. Por eso vemos constantemente a Jesús en los evangelios diciendo, no oren como lo hacen los líderes religiosos de sus días, los fariseos. No oren como ellos, no ofrenden como ellos hacen, no ayunen como ellos ayunan, no vivan como ellos viven, porque ellos viven mal. Ellos quieren mostrarse a sí mismos. Dicen muchas cosas, algunas pocas bien, otras muchas mal, pero siempre viven mal. Ellos ponen sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Tengan cuidado con su mala doctrina. Todo el tiempo ustedes ven al Señor haciendo eso en los evangelios. Miren lo que dice Marcos 7:6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. ¿Cómo te honran en vano, Señor? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tremendo. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Ven? Miren lo que dice Mateo 16:12. Entonces entendieron, hablando de Jesús, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Por esto vemos a Jesús diciendo varias veces, oíste que fue dicho, pero yo os digo, oíste tal cosa, pero yo les digo otra. Y Jesús no estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento,
sino justamente haciendo referencia a las malas enseñanzas que le habían transmitido por años. Ustedes aprendieron así, pero no es así. Es como yo les cuento. Como está en el Antiguo Testamento, está bien. Y yo se los vengo a decir otra vez. Por eso la gente dice que le escuchaba de buena gana a Jesús, como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Él se dedicaba solamente a predicar la Biblia. No agregaba cosas de Él. Todo el tiempo estaba el Señor corrigiendo malas enseñanzas y malos ejemplos de la época que nada tenían que ver con el Antiguo Testamento. Veamos un ejemplo clave, porque si no vamos a estar toda la noche. Miren Mateo 5:43. Dice, hablando del Señor, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y eso es la pregunta que nos hacemos, ¿lo dice en alguna parte del Antiguo Testamento? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿No? No, no lo dice. Hace referencia a este versículo de Levítico 19:18 que los fariseos y saduceos lo habían destruido el significado. Miren lo que dice, no te vengarás, esto es Antiguo Testamento, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Yo lo dije. ¿Ven? En ninguna parte dice que tenemos que aborrecer a nuestro enemigo. Eso se lo habían agregado los fariseos. Por eso Jesús tuvo que repetirles el mandamiento, renovárselos. En Mateo, en el versículo siguiente, Mateo 5:44. Cuando le dice un mandamiento nuevo le doy, no era nuevo, sino la palabra en griego es renovado, porque los maestros de la época lo habían arruinado. Lo tuvo que renovar y dárselos como vigente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Los maestros de la época se habían vuelto tan herejes, y esta es la palabra justa, apropiada en este caso, tan herejes en su doctrina, en su teología, que cuando vino el Salvador, prometido por todo el Antiguo Testamento, no lo conocieron, lo desconocieron. Tremendo. Entendamos esto, hermanos, en la vida de Jesús, en los evangelios, en lo que se registró de la vida de Jesús, se cumplieron más de 300 profecías hechas por el Antiguo Testamento. Más de 300. Y así no lo pudieron ver porque estaban totalmente errados ellos. Es asombroso. Entonces, escuchar a un judío decir, bueno, yo no puedo convertirme en cristiano porque si me convierto en cristiano estoy negando mi legado de judío. Y no es así, al contrario. Si vos, judío, no te convertís en cristiano, estás negando tu legado. Estás negando tu historia, estás negando todo lo que Dios te prometió en el Antiguo Testamento. ¿Ven? El texto continúa y nos dice que Dios había prometido el Evangelio antes por sus profetas. Dios usó a sus profetas. Y la Biblia no fue escrita por cualquier persona, ¿no?, que se le ocurrió escribirla. La palabra esta sus, que dice ahí, antes de profetas, es una palabra griega de énfasis, es enfático. Es la palabra autos, que da a entender esto. Dios usó a sus mismísimos profetas para dar las escrituras, para prometer y anunciar el Evangelio en el Antiguo Testamento. Dios escogió con precisión personas santas, calificadas, capacitadas para esta tarea tan especial. La tarea de lo que Dios quiso comunicarnos acerca de la rebelión del hombre, de su castigo, de nuestro pecado, de las consecuencias y de la salvación preciosa que tenemos en las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Miren lo que dice 2 de Pedro 1:19. Esto es Pedro, ¿no?
tenemos también la palabra profética más segura. Esto hace referencia al Antiguo Testamento. ¿Sí? Hasta ese tiempo no estaba escrito el Nuevo. A la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Todo esto el Antiguo Testamento, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. No es para un grupo selecto de intelectuales, no. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos fueron usados por Dios para darnos el Evangelio contenido en las Santas Escrituras. Así dice nuestro texto. Lo que tenemos es al Dios Santo, 3 veces santo, inspirando a personas santas para darnos una Escritura santa. ¿Por qué tenemos que confiar que la Biblia es la autoridad suprema? Bueno, acá lo dice, porque Dios dice que es santa. Dios dice que la Biblia es santa. Entonces por eso podemos confiar en ella como autoridad. No es un libro cualquiera escrito por cualquier persona como una colección de enseñanzas morales que apuntan hacia cualquier lado. No, es el libro de Dios. Es el libro de Dios lo que tenés ahí en tus manos, lo que estás viendo que se proyecta en la pantalla. El libro de Dios. El libro que nos cuenta de la rebelión de nosotros hacia Dios y cómo Dios nos viene a rescatar de las consecuencias del castigo de nuestro pecado. Eso es lo que nos cuenta este libro, como su tema central. Esto se conoce en teología como la historia de la redención. La historia de la redención. La historia que nos cuenta cómo Dios salva al pecador y lo vuelve a traer en intimidad con Él. También acá, Santas Escrituras hace referencia a todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Sí? La Biblia que tenían en aquellos tiempos apostólicos, aquellos tiempos fundacionales de la iglesia. Cada parte del Antiguo Testamento, cada libro que lo compone, son 66, unos tantos menos, ahora no me acuerdo el número. Cada historia del Antiguo Testamento, cada libro en particular, de alguna forma preciosa nos cuenta esto de la historia de la redención. Pensando en esto, hermano, hermana, ¿qué lugar tiene el Antiguo Testamento en tu vida? ¿Qué lugar le das al Antiguo Testamento en tu vida devocional? ¿Sos de los que piensan de alguna manera que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al del Nuevo? Bueno, no es así. La tele a veces hasta hace chiste de eso, ¿no? La gente tiene esa impresión. Dios es el mismo, nunca cambia, no nos equivoquemos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, dice la Biblia, y por los siglos. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. También te puede llegar a pasar de no querer leer el Antiguo Testamento porque es complicado. ¿Te pasa? Sí, seamos sinceros. El punto es que tenés que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo. Tengo que hacer el esfuerzo. Este libro me encuentra acerca de Dios. De Dios. De cómo es Él. De quién es Él. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Tengo la voz de Dios acá. Tengo al alcance de mi mano lo que Dios quiere que yo sepa acerca de mi condición y cómo yo puedo estar en paz con Él y morar en su presencia y en su amor para siempre. Como sea, no importa el tiempo que me lleve, el esfuerzo, la dedicación, la oración, la humildad, el estudio, yo quiero, yo deseo. Yo necesito saber lo que este libro entero tiene para contarme.
y no importa lo que cueste. Esta va a ser la pasión de mi vida. La voz de Dios. Lo que Dios tiene para contarme acerca de Él y cómo puedo tenerlo a Él. ¿Cómo es eso en vos? ¿Cómo es eso en nosotros? El punto es, hermanos, que el Antiguo Testamento prepara el terreno de nuestra mente y nuestro corazón para entender el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el escenario único y necesario para entender el Nuevo Testamento. No se puede comprender el Nuevo Testamento bien sin antes haber comprendido el Antiguo. Porque el Nuevo Testamento nos viene a contar cómo todo lo que fue profetizado en el Antiguo es que se da, cómo es que tuvo lugar. Si no entendés, no comprendés el Antiguo Testamento, si no haces el esfuerzo, vas a ver un montón de cosas que están pasando en el Nuevo y no vas a saber por qué. Es más, vas a empezar a darle cualquier significado a las cosas que ves pasar en el Nuevo. Y viceversa también. La Biblia completa, entera, es la historia de Dios buscando y salvando al hombre que está perdido. Salvándolo de su propio pecado, de su ignorancia, de su necedad, y salvándolo de la misma ira de Dios. Eso nos cuenta el libro de Dios. Dios nos salva de su ira y nos trae de nuevo a una comunión íntima con Él. Para terminar esta parte me gustaría hacer una aclaración que creo que es necesaria. Tengamos cuidado con esta moda de hoy en día, ¿no? De estar buscando detalles espirituales en las historias del Antiguo Testamento, y cualquier cosa que se me ocurre o que se le ocurre a otro es Cristo y el Evangelio. ¿Sí? Veo una cosa roja en el Antiguo Testamento, esta es la sangre de Cristo. No es la manera. No hay que hacer así. Tengamos cuidado con eso. O atribuirlo a Cristo, al Evangelio, a una supuesta doctrina. Hay que ver bien, ¿sí?, cómo la historia de la redención encaja en eso que estoy leyendo en el Antiguo Testamento. Tenemos que esforzarnos para ver bien cómo el Antiguo habla del Nuevo. Porque tampoco es que cada línea del Antiguo nos está hablando de Cristo y el Evangelio. Sí, cada libro, pero por ahí no cada versículo. Tenemos que hacer el esfuerzo de entenderlo bien. Algunos, no sé, un pastor decía, llegan a ver hasta los 5 puntos del calvinismo en las 5 piedritas que David le tiró a Goliat, ¿no? Hasta esos extremos. No hay que hacer así, eso no está bien. Hay que ver bien cómo cada cosa se conecta con el Evangelio. La historia de la redención. Podemos ver las historias particulares. Yo le puse micro ahí, como la historia de Ruth, ¿sí? Una historia chiquita. Tenemos que ver cómo esa historia chiquita encaja en la historia de la redención. Cómo el suceso de David y Goliat encaja en la historia de la redención. David y Goliat, Samuel nos estaba contando cómo es que David llega al trono, del cual después iba a descender el Cristo. Y Samuel nos cuenta que David llega al trono teniendo éxito en derrotar a Goliat. Punto, no hay que buscar otra cosa ahí. ¿Ven? También hay que ver cómo las historias generales encajan en la historia de la redención. Hablando acerca de lo general me refiero a Israel, la iglesia. Cómo eso encaja en el Evangelio, ¿sí? Hasta un punto más macro, que es la historia de la redención, donde ahí sí vemos a Cristo y el Evangelio. Ir conectando y viendo de lo pequeño a lo macro. Les animo a leer por lo menos la Biblia una vez al año. No es difícil hacerlo. Hay muchos planes de lectura, algunos lo hacen hasta más veces. Y cuando la lean un año, anoten en un cuaderno todas las dudas que tengan. Y les garantizo que cuando al otro año la vuelvan a leer, todas esas dudas se van a ir aclarando. Y cuando al otro año la vuelvan a leer, cada vez van a ir entendiendo más el panorama de la Biblia. ¿Cómo es que me cuenta acerca de Cristo y el Evangelio? Hay libros muy buenos de panorama del Antiguo Testamento, pídanos consejos, se los sugerimos, hagan el esfuerzo. Es el libro de Dios que nos cuenta de Cristo y el Evangelio.
Entonces, ¿por qué es que el Evangelio da autoridad al ministerio cristiano? Porque fue prometido en el Antiguo Testamento. No es un invento nuevo. Y ahora vamos a ver que el Evangelio da autoridad al todo ministerio cristiano, porque este Evangelio que fue prometido en el Antiguo Testamento tiene como tema central a la persona de Jesucristo. Así dice el versículo 3. Este Evangelio, antes prometido en las Santas Escrituras, es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Este Evangelio prometido en el Antiguo Testamento tiene como tema central a la persona de Cristo, el Hijo de Dios y Dios a la vez. Toda la Biblia apunta al Evangelio y en consecuencia, ¿a quién está apuntando? A Cristo. Por donde quieras, por donde pruebes tu Biblia, mi Biblia, cada Biblia tiene como tema central la historia de la redención, el Evangelio y la buena noticia de que Cristo es nuestro Salvador. Sin Él, como dijimos al principio, el Evangelio deja de ser Evangelio. Sin Cristo dejan de ser buenas noticias. Miren lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Este Evangelio, hablado, anunciado y prometido por todo el Antiguo Testamento, es acerca de su Hijo, acerca del Hijo de Dios. Lucas 24:25 nos dice que Jesús le dice a uno de sus discípulos, algunos de ellos: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés. Moisés se le conoce los primeros 5 libros de la Biblia. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras de lo que de él le decían. Lucas 24:44 dice: y les dijo otra vez Jesús: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo en tu Biblia habla acerca de Cristo y su Evangelio. Cristo es por quien el universo fue creado. Amén. Él es la simiente de la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. Él es el descendiente de Abraham que bendice a todas las familias de la tierra. Cristo es la ciudad de refugio que nos ampara. Cristo es el Cordero del Holocausto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el profeta que nos habla desde lo íntimo del Padre. Cristo es el Cordero Pascual. Cristo es quien garantiza nuestra entrada en la tierra prometida celestial y quien pelea por nosotros para que efectivamente entremos. Cristo es nuestro juez y sacerdote. Cristo es quien nos redime de nuestra bancarrota espiritual. Cristo es el Rey de justicia para que cada uno deje de vivir como le parezca y obedezcamos a Dios amándolo. Cristo es nuestro sacerdote que está siempre para interceder por nosotros. Su sacerdocio es para siempre porque es según el orden de Melquisedec.
Cristo nuestro Rey, profeta y sacerdote, el único, solo el único que nunca falla. Cristo nuestro Maestro y guía en medio de nuestra desolación, que retorna nuestra mente y nuestro corazón al Padre. Cristo es nuestro Redentor que vive. Cristo es quien nos habilita para elevar nuestras oraciones y alabanzas a Dios, adorándolo en espíritu y en verdad. Cristo es nuestra sabiduría y Cristo es nuestro gozo, quien nos aleja de las vanidades de la vida. Cristo es nuestro esposo amante que nos anhela celosamente. Cristo es la oveja que enmudeció y no abrió su boca, quien entregó su vida por nuestras rebeliones, quien fue molido por nuestros pecados. ¿Ven? Cristo es la fuente de agua viva. También Cristo es el que nos da el corazón de carne en lugar de uno de piedra para amar al Padre. Y Cristo es también el que nos da el Espíritu Santo para que podamos obedecer los mandamientos de Dios. Cristo es quien controla soberanamente todos los acontecimientos de este mundo y hace que todo apunte hacia el Evangelio. Cristo es quien recibe el castigo de Dios el Padre en nuestro lugar y quien nos ofrece el perdón y la justicia de Dios. Cristo es quien nos libra de nuestras ropas viles y sucias y nos viste de su justicia. Todas nuestras Biblias gritan acerca de la persona de Cristo y su Evangelio. Todo lo anunciado en el Antiguo Testamento sobre el Evangelio tiene cumplimiento en la persona preciosa de Jesucristo. Cristo es el principio y el fin en quien se cumplen todas las promesas. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a edificar iglesias, familias, ministerios, vidas, proyectos en torno a otras cosas? ¿Ven lo terrible que es el pecado? ¿Y cómo necesitamos desesperadamente un Salvador? Cristo es el Salvador que anhelamos y que necesitamos. Necesitas un Salvador. Alguien que haga lo que vos no podés hacer. Retornarte al Padre. Librarte del pecado. Todo tiene que ver con Cristo. Todo se trata de Él. Todo, absolutamente todo, gira en torno a Él. ¿En torno a qué gira nuestras vidas entonces? ¿En torno a qué gira nuestra familia, nuestra iglesia local? ¿En torno a quién? Nuestro trabajo, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros proyectos. Si Dios diseñó que todo gire en torno a Él y que apunte hacia Él, ¿qué hago yo tan loco viviendo para otras cosas? Y Cristo ahí como un adorno, a veces, como un accesorio. Tremendo. Señor, ayúdanos. El texto continúa y nos dice que este Salvador prometido tenía que ser descendiente del rey David. Versículo 3 nos dice que tiene que ser del linaje de David según la carne. Esto según la carne es literalmente humanamente hablando. ¿Sí? Como humano, Cristo tiene que ser del linaje de David. Sencillamente significa eso. Jesús es 100% Dios, pero 100% humano también a la vez. Y esto enseña la Biblia. Jesús vino en carne y el que lo niegue está actuando mal. 1 Juan 4:2 nos dice que en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, los creyentes, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye.
En estos conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cristo se encarnó, Cristo vino. Esto en teología se conoce como el milagro de la encarnación. Milagro de la encarnación, y es precioso, piensen, es algo que nos eleva. El Dios soberano y omnipotente, terriblemente poderoso, que no tiene necesidad de nadie ni de nadie, se humilla hasta el punto de necesitar que hasta le cambien los pañales, estando en un pesebre, y que le tengan que dar de comer en la boca. Dios es precioso, es tremendo. Lo infinito en la encarnación se hace finito. El único realmente fuerte se hace débil. El que jamás duerme y alimenta toda la creación, ahora tiene un cuerpo que tiene hambre y se queda dormido porque está muy cansado. El milagro de la encarnación. El que sana, toma un cuerpo, toma una condición que se puede llegar a enfermar. Este es el milagro de la encarnación, es tremendo. Entonces este Cristo que se encarnó, para que sea la persona correcta, tiene que ser descendiente de David. ¿Por qué? Porque así lo dice el Antiguo Testamento. Miramos lo que Samuel le profetiza a David. Segunda Samuel 7:12 dice, le está hablando Samuel a David, y cuando tus días sean cumplidos y te mueras, o sea, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hablando de lo que iba a pasar con Salomón y telescópicamente en Cristo, que su reino iba a durar para siempre. ¿Sí? El Cristo tenía que ser descendiente de David. Samuel lo dice. Isaías también lo dice. Miren Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David, del rey David. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Ven? Tiene que ser sí o sí descendiente de David. Jeremías 23:5 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, en el cual le llamarán. ¿Cómo le van a llamar? Jehová, justicia nuestra. Los papás terrenales y legales de Jesús tienen que ser descendientes de David, de la tribu de Judá. Así también lo confirma el Nuevo Testamento. Veamos la genealogía de Jesús, Mateo capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos, no todos. Mateo capítulo 1. Versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo, o sea, descendiente, Mateo 1:1. Ábranlo en sus Biblias ahí, porfa. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cristo, descendiente de David, descendiente de Abraham. Miren lo que dice el versículo 6. Y sigue para abajo la genealogía. Isaí engendró al rey David. ¿Ven? Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías, etcétera, etcétera. Sigue la genealogía y llegamos hasta el versículo 16, donde nos cuenta que Jacob engendró a José, y José era marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Ven? Legalmente y físicamente, Cristo desciende de la tribu de Judá. Es descendiente del rey David. También los apóstoles, ¿sí? Pablo y Pedro,
que eran los referentes para los cristianos judíos, Pedro, ¿no? Y para los cristianos gentiles, Pablo, enseñaron que este Mesías, Cristo, era el Mesías prometido por el Antiguo Testamento. 1 Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Miren lo que dice Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí. Así dijo Moisés: a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hechos 26:22 dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo, hablando del Evangelio de Cristo, que fue prometido por Moisés y los profetas. Hechos 28:23 dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios de la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Ven? Todo el Evangelio prometido en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en la persona de Cristo. Cristo es 100% Dios, pero también 100% humano para que pueda ser nuestro Salvador, nuestro sustituto, para que pueda identificarse con nosotros los seres humanos y ser nuestro intercesor. Dice así la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Estás ya en paz con Dios? Amigo, amiga, hoy. Hermano, hermana, ¿estás seguro que tenés el perdón de tus pecados? Y ese perdón de tus pecados, vos sabés que estás centrado en la persona de Cristo. Si estás buscando a Cristo por otras cosas, dejá de buscarlo por otras cosas y buscalo por su perdón, para que puedas tener a Cristo en tu corazón, en tu vida, y a Dios con su amor en tu vida. Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Hoy Diego nos explicaba que al ser descendiente de Adán, merecemos ¿qué cosa? La muerte eterna, la condenación. Pero si confías en Cristo, el Padre te une a Cristo y te regala la vida eterna. Miren lo que dice Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, ¿quién es? Cristo,
vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tremendo. Gloria a Dios por esto. Hebreos 7:24 nos dice acerca de Cristo, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Cristo vino a este mundo en forma humana, se humilló y murió para que vos puedas ser salvo. Aleluya por eso. Filipenses 2:6 nos dice que Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Venía Él, buscá su perdón. Él no te va a desamparar. Dio todo por vos para darte su perdón. ¿Por qué te iba a dar vuelta la cara ahora? No lo va a hacer. Venía a Él. El texto nos dice que Cristo, que vino en carne del linaje de David, llegó un momento que fue, ¿qué cosa? Designado Hijo de Dios con poder, dice el versículo 4. Fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, por la resurrección de los muertos. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo, que es poderoso de una forma terrible, porque también es Dios el Espíritu Santo, fue el que resucitó a Cristo de entre los muertos. El Padre le dio la orden y el Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos con un poder impresionante. Y por esto el Evangelio es tan tremendo, tan glorioso, tan sublime, porque tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los tres involucrados 100%, obrando con un poder que es descomunal. Y el punto es que la resurrección de Cristo marcó un antes y un después. Marcó un horizonte. Esto es lo que significa la palabra griega orizo, que Reina Valera usa para designado. La palabra designado es orizo, de donde viene la nuestra, tiempo después, horizonte. Es decir, un antes y un después en la vida de Cristo. Cristo ya era Hijo de Dios antes de venir, antes de ser encarnado. Amén. Sabemos que la Biblia dice así, enseña acerca de la preexistencia de Cristo. Juan 1:1 nos dice que el Verbo estaba con Dios y era Dios. Cristo siguió siendo el Hijo de Dios cuando se encarnó y siguió siendo el Hijo de Dios cuando lo crucifican, cuando muere en la cruz y es sepultado. El punto es que la resurrección marcó un límite, un horizonte, un antes y un después en el ministerio de Cristo. Antes de la resurrección, Cristo era Hijo de Dios. Después de la resurrección, Cristo es Hijo de Dios con poder. ¿Con poder para qué? Con poder para salvar. Con poder para salvar. Él resucitó y ahora es Hijo de Dios con poder de ser efectivo en salvarnos. Cristo derrotó la muerte y el pecado. Este es el Dios que nosotros adoramos. Un Dios con poder para salvar. Un Salvador con poder para salvar. Cristo resucitó para confirmar que lo que Él dijo de sí mismo era verdad.
Y todo lo que el Antiguo Testamento también dijo sobre él era verdad. No era un loco, no era un farsante, sino que verdaderamente era Dios y el Hijo de Dios. Y que Él era el Salvador y a la vez el sustituto, el sacrificio sustituto por nuestros pecados. Pero ahora Él resucitó y es Hijo de Dios con poder para salvarnos. Este poder, en griego es la palabra dunamis, que ya la vimos un montón de veces. Habla de un poder extraordinario, un poder sin límites para salvar. ¿Ya probaste este poder? ¿Por qué no venís a Cristo y lo probás? Es suficiente para cortar todo pecado de tu vida. El que se te ocurra. Oh, Dios no puede perdonarme esto. Él no puede librarme de esto. Sí que puede. Sí que puede. Porque el mismo poder que el Espíritu Santo usó para resucitar a Cristo es el mismo que usa para darte vida espiritual. Tenés al Hijo, tenés la vida, ¿entendés ahora el significado de la muerte y resurrección del Señor? ¿Crees que desde su resurrección Él tiene poder infinito para salvar? Este poder está a un paso de fe, está ahí. Deja a un costado tu incredulidad, tu orgullo y vení. Vení con tu bancarrota espiritual a los pies del Salvador. Él no te va a echar fuera, Él te está llamando. Él es Dios, pero también es humano para entender nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestros pecados, aunque Él nunca pecó, sabe lo que es. Y Él no te va a echar fuera. Vení a Él. Vení a Él. Él va a compadecerse de vos. Gloria a Dios. Como aplicaciones finales podemos citar algunas. Siendo que la autoridad del Evangelio de Cristo radica en que no es un invento nuevo, sino que fue algo prometido por Dios desde el principio de los tiempos. Hermano, hermana, rechazá enfáticamente todo invento nuevo que venga a desviar tu atención de enseñar, predicar y vivir el Evangelio de Cristo cada día en tu vida hasta que te vayas a su presencia. Rechazá. Todo gira en torno a Cristo. Yo no voy a darle la contra a eso. El mundo está equivocado. Dios está en lo correcto. Si Él dice que todo debe girar en torno a Él, yo le hago caso a Él. Hermanos líderes, maestros y miembros de la iglesia local, ¿qué empeño estamos poniendo en estudiar la Biblia para ayudar a que todo en la iglesia local gire en torno a Cristo? ¿Qué estamos haciendo? Todo debe girar en torno a Él. Todo debe apuntar a Él. ¿Con qué corazón y esfuerzo estudiamos el Antiguo Testamento para ser fieles en nuestras interpretaciones y aplicaciones sobre Cristo y su Evangelio? Hermanos, hermanas, y el Evangelio tiene como tema central la persona de Cristo. ¿De qué manera otras cosas nos están arrastrando hacia otro lado? Otra vez, ¿en torno a qué está girando tu vida, tu ministerio? ¿En torno a qué gira tu ministerio? Todo fue creado por Él, para Él, todo es de Él y subsiste por Él. ¿Dónde entonces está tu mente y tu corazón? Cristo es quien murió, el que también resucitó, quien intercede por nosotros incansablemente por nuestra salvación, santificación y glorificación, para siempre. No puede fallar. Y el Salmo 24 relata una escena maravillosa. La primera vez que un hombre pone un pie delante de la presencia del Padre. Cristo, el único hombre con el derecho justo, el derecho ganado que pudo lograr entrar en la presencia del Padre. Así dice el Salmo 24:7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla.
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Imaginen esa escena. Imaginen a los ángeles, a los seres celestiales, y ven que un hombre quiere entrar por esa puerta. Imagínenlos en ese momento. ¿Quién se atreve? Ningún hombre jamás ha entrado en la presencia del Padre. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Y a uno ahí se habrá dado cuenta. Estoy ilustrando, ¿sí? Es el Señor. Es Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es Jesucristo. Él es el Rey de Gloria. Jehová el fuerte y valiente. Jehová poderoso en batalla. Salten las puertas, córranse, que entre el único digno, el único que pudo alcanzarlo. Todo tiene que ser rendido a Él, todo tiene que apuntar a Él porque Él es digno. Y esto olvidé anotarlo en la fotocopia que les di, hubo un error, por eso lo pusimos ahí. Escribilo, no sé, en tu corazón o en la hoja. ¿Tenés a este Rey de Gloria como Rey de tu vida? ¿El Rey de Gloria es el Rey de tu vida? Y la otra pregunta que nos hago a todos, ¿es este Rey de Gloria el Rey y Señor de esta iglesia local? ¿Qué tenemos que hacer para que sea? Hagámoslo. La autoridad de este ministerio depende exclusivamente de esto. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el Evangelio, y este es el testimonio, este es el Evangelio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Amén. Oremos.